Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a intentar explicar el sistema del complemento. Bueno, es una duda es una petición que me ha hecho un compañero vuestro que explicará para qué es, para qué sirve y qué es el sistema del complemento. Y nada, deciros que yo, haciendo memoria, recuerdo que el sistema del complemento es una cosa que para mí en segundo de bachillerato pasó por mi vida sin pena ni gloria, me entró por el oído derecho y conforme entró salió por el izquierdo. No le di ninguna importancia, no lo llegué a entender jamás y me da la sensación de que es un concepto algo complejo del sistema inmune, de la inmunología, y que por su complejidad se tiende a simplificar demasiado, quizá en bachillerato, porque no hay mucho tiempo de más para explicarlo, y no se llega a entender bien la importancia que tiene, que realmente es un componente muy importante del sistema inmune. Así que vamos a ello. Bueno, antes de nada, el sistema del complemento es un componente del sistema inmune innato. Para quien no tenga ni idea de inmunología, voy a hacer un breve resumen de cuáles eran las diferencias entre el sistema inmune innato y el adquirido. Para quien lo tenga clarísimo, esto es una cosa muy importante, ¿de acuerdo? Tenerla clara. Para quien ya lo tenga clarísimo, puede adelantar el vídeo un poco hasta que me vea hablando en esta imagen, que será cuando empiece a explicar el sistema del complemento. Quienes no lo tengáis claro, os aconsejo que escuchéis estas diferencias. Bueno, el sistema inmune tiene dos componentes, el sistema inmune innato y el sistema inmune adquirido, ¿de acuerdo? Son dos componentes del mismo sistema. Muchas veces se tiende a pensar, esto es muy importante, que son dos sistemas separados que actúan cada uno a su bola, sin pensar en el otro, sin coordinarse con el otro y que van cada uno a lo suyo. Y nada más lejos de la realidad. Son dos componentes del sistema inmune que interactúan, colaboran, cooperan frecuentemente, constantemente, para conseguir un mismo objetivo, que es la erradicación, la destrucción de agentes agresores del organismo, generalmente microorganismos patógenos. ¿Qué diferencias tienen entre sí el sistema inmune innato y el adquirido? Bueno, tienen muchas diferencias. Yo he seleccionado 5 que creo que son las que considero que es fundamental que conozcáis de cara al examen de selectividad. Bueno, yo, para explicar el sistema inmune, suelo imaginar que el sistema inmune es un ejército que va a luchar contra un enemigo son los patógenos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la primera diferencia es que el sistema inmune innato es muy primitivo, muy antiguo, muy anticuado desde el punto de vista evolutivo, por tanto es común a todas las especies, mientras que el adquirido es mucho más sofisticado, mucho más nuevo o evolucionado desde el punto de vista evolutivo y por tanto es específico de los vertebrados. Si fuera un ejército, podríamos decir que el innato son los soldados de toda la vida, de acuerdo, que siempre han estado presentes en los ejércitos, y el adquirido sería la tecnología punta que solo tienen los ejércitos más desarrollados del mundo. Bien, la segunda característica hace referencia al mismo nombre, innato adquirido. El innato nacemos con él y el adquirido lo vamos desarrollando a lo largo de la vida. Podríamos decir que cuando nacemos el sistema inmune innato nos defiende o contiene las infecciones hasta que vayamos desarrollando el adquirido. ¿De acuerdo? El adquirido, que sería, como decimos, la tecnología punta, lo tenemos que ir desarrollando a lo largo de la vida. O los estrategas, digamos, las unidades especiales, la tenemos que ir entrenando a lo largo de toda la vida conforme vamos teniendo infecciones. Tercera característica, el innato es inespecífico y el adquirido es específico. Esta característica es tan importante que a veces incluso se les llama así, en vez de innato y adquirido. A veces lo podéis encontrar como sistema inmune inespecífico o específico. ¿Esto qué quiere decir? Que el innato sea inespecífico quiere decir que ataca de la misma manera a cualquier microorganismo, a cualquier enemigo. Le da igual 8 que 80. Él solo tiene una manera de atacar y solo tiene una estrategia para acabar con el enemigo. ¿De acuerdo? No va a degüello, va a lo bruto. Tiene su manera de atacar, solo ha aprendido una manera de luchar y la utiliza para matar a cualquier enemigo. Por tanto, no pierde tiempo en reconocer al enemigo y estudiarlo bien. Simplemente en cuanto ve un enemigo, lo ataca. En cuanto ve un patógeno, lo ataca. Y a todos de la misma manera. ¿De acuerdo? No hace distinción entre un estafilococo y un estreptococo. El adquirido es específico, tiene una respuesta específica. Digamos que el adquirido sería el estratega. Sería un ataque más elegante, por así decirlo.
El estratega que estudia, conoce bien a su enemigo, lo estudia bien, lo entiende y una vez que sabe qué enemigo se trata, ataca de una manera específica, elabora una estrategia de batalla específica frente a ese microorganismo y no frente a otro. ¿Y cómo reconocen a los microorganismos? Pues el innato mediante el reconocimiento de PAMP y el adquirido antígenos. Los PAMP son, en inglés, patrones moleculares asociados a patógenos. Son moléculas que se encuentran en la membrana plasmática de agentes patógenos, en general de casi todos los agentes patógenos, y por tanto sirven para señalar a un enemigo, a un patógeno, pero no sirven para distinguir de qué clase. Por tanto, son perfectos para el sistema inmune innato, que ataca a lo bruto. Es decir, el sistema inmune innato reconoce un PAMP y sabe que hay un enemigo, sabe que hay un patógeno. Lo ataca antes de saber de qué clase se trata. El adquirido, en cambio, reconoce antígenos, moléculas mucho más específicas. Son proteínas frente a los PAMP, que suelen ser polisacáridos o lipopolisacáridos, que son moléculas mucho más inespecíficas. Pues bien, el adquirido reconoce el antígeno, que es propio de cada patógeno, por tanto, reconoce bien el agente patógeno, reconoce bien esa bacteria en concreto y elabora una estrategia de batalla frente a esa bacteria y no frente a otra. Frente a esto, el sistema inmune innato, que es inespecífico, pero actúa temprano y rápido, mientras el adquirido, a pesar de ser específico, tiene una respuesta tardía y lenta. Es decir, que si entra una bacteria en el organismo, el primer soldado, el primer batallón de soldados que va a ir a combatirlas va a ser el innato. El innato rápidamente reconocerá los PAMP y actuará de manera inespecífica, pero rápida, para intentar destruir al enemigo, destruir al agente patógeno o, si no puede destruirlo, contenerlo hasta que el sistema inmune adquirido estudie sus antígenos, estudie al enemigo y desarrolle un batallón específico para combatirlo. La última característica, la memoria inmunológica, es característica del sistema inmune adquirido. El innato no tiene memoria. ¿Esto qué quiere decir? El innato reconoce PAMP, no antígenos, por tanto, no puede reconocer microorganismos concretos. Reconoce enemigos, pero no sabe de qué tipo son. Por tanto, reconoce PAMP, ataca rápido y lo mata. Y después de matarlo, se vuelve a descansar y se olvida de él. Si por cualquier cosa tenemos una segunda infección por esa misma bacteria, ni se va a acordar. Por eso es inespecífico. Volverá a atacar de la misma manera, sin elaborar una estrategia determinada. El adquirido, que tiene memoria inmunológica, cuando reconoce al enemigo, reconoce el patógeno, reconoce su antígeno, reconoce exactamente de qué bacteria se trata y elabora una respuesta tardía y lenta. Cuando elabora esta respuesta, el adquirido, que tiene memoria, digamos que entrena a una unidad de élite, reserva una unidad de élite, que son un conjunto de linfocitos que se llaman células de memoria, que están entrenados, que están preparados para combatir exactamente a bacterias que tengan ese antígeno. De manera que cuando se haya destruido la infección, esas células de memoria permanecerán en el organismo. Si por cualquier cosa nos volvemos a infectar en nuestra vida por ese mismo patógeno, el sistema inmune reconocerá el antígeno, verá que tiene células de memoria, despertará las células de memoria y éstas generarán una respuesta inmune mucho más rápida y mucho más eficaz. Bien, vista esta introducción, me preguntaba una compañera vuestra qué diferencia había entre el innato y el adquirido y el humoral y el celular. Son dos clasificaciones diferentes. El innato y el adquirido es lo que acabo de explicar y el sistema inmune celular y humoral hace simplemente referencia a el conjunto de células que forman parte del sistema inmune, constituirían el celular, y el conjunto de moléculas, el humoral. No son, que era esta la pregunta, no son clasificaciones superponibles, ¿de acuerdo? Son dos clasificaciones diferentes. Tanto es así que el sistema inmune innato y el adquirido cuentan con células propias. Las del innato serían los fagocitos, es decir, neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, y los linfocitos NK o natural killer, y del adquirido serían los linfocitos B y los linfocitos T. Las moléculas propias del innato serían el sistema del complemento, que es en lo que nos vamos a centrar ahora, y algunas citoquinas, que son moléculas mensajeras que sirven a las células, a los soldados, para comunicarse entre ellas, como por ejemplo el interferón alfa. Las moléculas del adquirido, las características serían los anticuerpos y
también tiene citoquinas inflamatorias como el interferón gamma. Bueno, aquí empieza la explicación de qué es el sistema del complemento. Bien, bueno, pues el sistema del complemento, como hemos visto en este cuadro, es un componente fundamental molecular humoral del sistema inmune innato, que está compuesto, es un sistema compuesto por una serie de proteínas plasmáticas, unas 20 aproximadamente, están casi todas ellas sintetizadas, se producen en el hígado y posteriormente se liberan o bien al plasma o bien al intersticio, es decir, al espacio que hay entre las células en el tejido. ¿Qué características tienen estas proteínas que forman el complemento? La mayor parte de ellas, o una gran parte de ellas, son proenzimas, es decir, son enzimas que están en estado inactivo, ¿vale? Enzimas ya sabemos que son proteínas que catalizan reacciones bioquímicas, que permiten o facilitan que se produzcan determinadas reacciones bioquímicas. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, he hecho un dibujo de lo que sería una proenzima. Supongamos que esto es una proteína del complemento, pues tiene dos fracciones. Una fracción A, ¿de acuerdo?, que es la que inactiva, ¿vale? Y por eso la he pintado en rojo. Y una fracción B, que es la fracción que tiene la actividad enzimática. De esta manera, cuando las dos subunidades están unidas, no son subunidades, cuando la proteína está completa, con la fracción A y con la fracción B está en forma de proenzima, porque la fracción A impide la acción de la B. Mientras que cuando se rompe la proteína y se libera la fracción inactiva, tendríamos la enzima. Ya no sería proenzima, sino que sería enzima. Ya es capaz de producir su actividad enzimática. Bien, ¿para qué queremos que estén en forma de proenzima y no de enzima? Bueno, pues cuando entendáis su función vais a ver que sería un buen jaleo que el complemento se activara de manera espontánea cada 2×3 en la sangre. Lo queremos de manera inactiva porque el complemento es un elemento del sistema inmune muy agresivo y por seguridad tiene que estar inactivo y reservado para cuando aparezcan agentes patógenos a los que combatir. Bueno, son proenzimas que cuando se activan tienen actividad proteolítica, es decir, son enzimas que catalizan reacciones de proteólisis, es decir, rotura de otras proteínas, rompen otras proteínas en dos fragmentos. Bien, supongamos que por cualquier cosa esta proteína del complemento se ha roto en dos, esta proenzima se ha roto en dos y se ha liberado su fracción activa, su fracción enzimática. Bien, pues esta producirá la rotura de una segunda proteína del complemento, liberando su fracción inactiva y permitiendo la liberación de su fracción activa. Por tanto, esta actividad proteolítica les permite activarse unas a otras, produciendo lo que se conoce como cascada enzimática o cascada proteolítica. Es un sistema de activación que no veremos solo en el complemento, veremos en muchos otros sitios en bioquímica y en biología, que sirven para amplificar una respuesta, en este caso la respuesta inmune. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos esta enzima, que tenemos esta proteína del complemento tan pichi circulando por el plasma. Está en forma de proenzima, es decir, está inactiva porque tiene las dos fracciones, la fracción inactivadora y la enzimática. Bien, por cualquier cosa, supongamos que entra un patógeno, ya veremos por qué sistema, y se activa esta primera proteína del complemento. Bueno, se rompe en dos, se elimina la fracción inactiva y queda de esta manera la fracción activa, la fracción proteolítica. Pues esta cogerá y romperá otra proteína compañera del complemento, separando la fracción inactiva de la fracción activa. Ya tendremos dos proteínas activas del complemento con actividad proteolítica. Cada una de estas va a romper, por ejemplo, a otras dos moléculas compañeras del complemento, eliminando la fracción inactiva. Y obtendremos las dos que ya teníamos, más las dos que cada una de ellas ha activado. Así vemos como en dos pasos enzimáticos, en vez de obtener dos enzimas activas, hemos obtenido 6. Este proceso se conoce como cascada de activación. ¿Y qué es lo que conseguimos? Tener una respuesta inmune súper rápida. Imaginaos que viene una sola bacteria, ¿de acuerdo? Esta bacteria activa una molécula del complemento y en un momento tenemos 6 moléculas del complemento dispuestas a luchar, no solo una. ¿Y cómo luchan estas moléculas del complemento? ¿O cuál es su función? ¿Para qué queremos que se activen? Pues bien, porque muchas de ellas tienen actividad enzimática proteolítica, es decir, se dedican única y exclusivamente a activarse unas a otras, pero no todas tienen esta función. Algunas de ellas cumplen función inmune, función de lucha, función de pelea. Bien,
Chicos, esto es una chorrada que se me ha ocurrido, ¿vale? Pero para facilitar el estudio, quiero que penséis a partir de ahora que el complemento es el macarra del sistema inmune, es la banda macarra del sistema inmune. La banda macarra he de decir que no es una idea mía, es una idea de una profesora mía buenísima de hematología. Lo que es una idea mía, que es un poco estupidez, pero no se me ha ocurrido una regla mnemotécnica mejor, es que como buen macarra, porque el sistema inmune, o sea, porque el complemento a partir de ahora para vosotros es el macarra del sistema inmune, esto lo tenéis que recordar, chicos, cuando os digan complemento, os imagináis a estas bandas de macarras, ¿vale? A estas bandas de macarras que ya veis que además, como pegues a uno, vienen 50 de golpe, pues como buen macarra, la función del complemento es buscar lío. ¿Y por qué digo esto? Es una regla mnemotécnica un poco mala que me acabo de inventar, pero que yo creo que puede servir para acordaros de las tres funciones fundamentales del complemento, que son producir lisis celular, inflamación y opsonización. Es decir, el complemento que se activa a toda leche por cascada proteolítica, porque es una banda de macarras, como buen macarra que es, lo que hace es buscar lío. Produce lisis, inflamación, opsonización. Lisis celular ya sabéis lo que quiere decir, rompe células, es decir, machaca, mata al enemigo, rompe las células enemigas, rompe las células patógenas, las bacterias que entran a atacarnos. Inflamación también sabéis lo que quiere decir, inflamar un tejido significa atraer células del sistema inmune, llamar a leucocitos, avisar, es decir, buscar refuerzos. Y la opsonización consiste en depositarse sobre una membrana como si fueras una bandera roja, señalando que al que has marcado es el enemigo para que cuando vengan los refuerzos sepa a quién tiene que atacar. Es decir, como es un macarra y arma una pelea rápidamente, se dedica a armar lío, lisis, inflamación, opsonización. Mata, avisa a nuevas células, a refuerzos y opsoniza, es decir, se deposita y señala como si fuera una bandera roja a quiénes son los malos para que cuando lleguen los refuerzos, en mitad de todo el lío, les reconozcan rápidamente. ¿Y cómo realiza estas tres funciones el macarra? Mediante dos vías de activación del complemento, que son las dos vías que tenéis que conocer. Hay una tercera, pero en bachillerato creo recordar que no se daba. Si me equivoco, ya haré otro vídeo explicándola. Que son la vía clásica y la vía alternativa. Son dos formas de activar el complemento. Las dos se basan en este mecanismo, en la cascada proteolítica. ¿De acuerdo? Pero son dos formas distintas que tienen un mismo objetivo. Armar lío. Producir lisis, inflamación y opsonización. Matar, avisar refuerzos y señalar al enemigo. Evidentemente, matar al enemigo en mitad de una infección, de una batalla, es lo más importante para el sistema inmune. Por tanto, su principal función es producir lisis celular. Pero va a aprovechar el lío, la pelea, también para avisar nuevas células del sistema inmune que vengan a ayudar, es decir, inflamar, y para señalar al enemigo, opsonizar, para facilitar el trabajo a los fagocitos. Ahora veremos cómo. Bueno, pues aquí tenemos las dos vías del complemento. A ver, lo primero de todo, no os agobiéis, chicos, esto no os lo tenéis que saber, al menos yo no me lo tenía que estudiar para selectividad. Simplemente saber que hay dos vías, una clásica y una alternativa. No hace falta que entréis en todo esto, ¿de acuerdo? Esto dejadlo para la carrera que ya os dará un poco de dolor de cabeza. Pero bueno, lo que tenéis que saber es cómo se activa cada una de las dos vías y cuál es el objetivo final. Si os fijáis, no voy a entrar a explicar toda la vía, a no ser que alguno tenga curiosidad, que no creo que sea el momento. Si os fijáis, la vía consiste en que se activa una de las proteínas del complemento. Antes de nada, que se me olvidó explicarlo, las proteínas del complemento, como son del complemento, se llaman C, numeradas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, ¿vale? Son todas con ese nombre, excepto algunas excepciones, como el factor B o el factor D. Todo el resto se llaman C con un número. Como veis, algunas de ellas son proenzimas, tienen una fracción activa, una fracción inactivadora, la fracción A inactivadora, la fracción B es la fracción activa, ¿vale? Y una, como hemos dicho, que era una cascada proteolítica. Una activa rompe a la siguiente, le elimina la fracción inactiva y deja la fracción activa.
En fin, no hace falta que os sepáis el orden ni la cascada, simplemente saber que esto está actuando como una cascada de activación amplificadora. En los dos casos y en las dos vías funciona de la misma manera, con una cascada proteolítica, ¿de acuerdo? Solo tenéis que saber que existe una vía clásica, que existe una vía alternativa y cómo empieza cada una de ellas. ¿Cómo empieza la vía clásica? La vía clásica empieza con la activación del sistema inmune específico, del sistema inmune adaptativo. Es decir, cuando entra un microorganismo y ya se ha activado la respuesta inmune adaptativa y ha reconocido el antígeno y ha producido anticuerpos frente a ese antígeno, cuando el anticuerpo se une al antígeno, es decir, se ha formado el complejo antígeno-anticuerpo, el inmunocomplejo atrae al primer factor del complemento, a C1. Bien, C1, al unirse al anticuerpo, se activa y empieza toda la cascada proteolítica, que no quiero que os sepáis de memoria, porque no hace falta para selectividad, ¿vale? La cascada proteolítica tiene como finalidad romper al factor C3 del complemento. Esto sí lo tenéis que saber. El factor C3 del complemento es el central o el más importante porque es el objetivo común de las dos vías alternativas, obtener factor C3 activo. Bien, la vía alternativa es otra vía diferente de activación del complemento que comienza de una forma distinta. No necesita la activación de la respuesta inmune adaptativa, ni necesita un anticuerpo ni un inmunocomplejo. Simplemente con la presencia de una superficie bacteriana, es decir, con que entre una bacteria, el factor C3 del complemento se activará en contacto con esta y será esta vez el factor C3 el que empiece la cascada proteolítica, que no quiero que os sepáis. Simplemente que sepáis que una empieza con la activación de un inmunocomplejo por la respuesta inmune adaptativa y la otra simplemente con la simple presencia de una bacteria. Tenéis que saber también que las dos vías tienen un objetivo común, que es obtener el factor C3 activo del complemento. ¿Por qué es tan importante este factor C3? Porque este factor C3 va a romper la molécula de C5 y cuando tengamos C5 activado, este será el que atraiga a todos los macarras que están dispuestos a matar a la célula y va a ser el encargado de producir la muerte, la lisis celular. C5 activado, al cual activa C3, ¿de acuerdo? Atrae a un conjunto de moléculas que tampoco haría falta que os sepáis, aunque son bastante fáciles. C5 atrae a C6, a C7, a C8 y a C9. Todas ellas, C9 siempre repetida, siempre va en grupo, ¿vale? Vienen varias de C9 y todas ellas se juntan y forman lo que se denomina complejo de ataque a la membrana. El complejo de ataque a la membrana son poros formados por estas proteínas que estamos contando, de C5 a C9, que se depositan en la membrana plasmática de la bacteria y que lo que hacen precisamente es hacer agujeros en la pared. Esto es como hacer agujeros a un barco. Se empieza a filtrar todo el agua. Pues aquí está pasando lo mismo. Si empiezas a hacer agujeros a la pared bacteriana, empieza a salir todo el agua que estaba en el citoplasma. Y la célula se arruga como un globo, se desinfla como un globo de agua. Y se produce la lisis, la rotura de la célula. ¿De acuerdo? Esta es la manera que tiene el complemento de matar. Así que recordamos que el complemento, que era el macarra del sistema inmune, porque se activaba muy rápido y avisaba a sus compañeros muy rápido, y porque además su función principal era buscar lío, lisis, inflamación y opsonización, es decir, matar, avisar y señalar, ya sabemos que todo esto lo hace mediante las dos vías del complemento, vía alternativa y vía clásica, que se diferencian en cómo empiezan, en que una empezaba con inmunocomplejo y otra con la simple presencia de una bacteria, que las dos tenían un objetivo común, que era obtener C3, porque C3 era el que empezaba a reclutar las células encargadas de matar a los asesinos de la pandilla, a C5, C6, C7, C8 y C9, que formaban la técnica propia de esta banda de matar, que tiene una estrategia propia, el complejo de ataque a la membrana. Poros que favorecen la salida de agua y la rotura celular. Bien, pero hemos dicho que aparte de matar, inflamaba y opsonizaba. ¿Cómo lo hace? Pues bien, de nuevo chicos, no quiero que os sepáis, no os agobiéis, no quiero que os sepáis esta cascada, ¿de acuerdo? Lo único que quiero es que os acordéis que durante la cascada se iban rompiendo factores en una fracción activa y en una fracción inactiva.
la fracción A inactiva y la fracción B activa. Pues bien, las fracciones A inactivas, ¿qué pasa? ¿Que se tiran a la basura? ¿No servían para nada? Pues para nada. Las fracciones A inactivas sirven para avisar, para inflamar. Son la I del lío. ¿Vale? Se liberan estas moléculas, antes hablábamos de las citoquinas al principio del vídeo, pues actúan como citoquinas. Avisan a los leucocitos, se unen a receptores de la membrana de leucocitos, los activan y los avisan. Les están diciendo, venid aquí que hay lío. Les están atrayendo hacia donde está la batalla, hacia la infección, para que vengan refuerzos a combatir la infección. Bien, y la O, la opsonización, de señalar, pues bien, esto ocurre con las fracciones inactivas, con las fracciones A. Pues las fracciones B, además de toda la acción que cumplen para obtener C3 y poder crear el complejo de ataque a la membrana, lo que hacen las fracciones B se van depositando en la membrana del agente patógeno y se van anclando a ella. Se depositan como si fueran banderas rojas, de forma que cuando lleguen los refuerzos que han atraído las fracciones inactivas, van a reconocer con otros receptores las banderas rojas, estos fragmentos, que se denominan opsoninas, porque se depositan en la membrana, lo que se denomina opsonización, ¿vale? Las están señalando como si fueran banderas rojas para que cuando lleguen los refuerzos las reconozcan a través de receptores y se den cuenta que esto es un enemigo, que lo que marca el complemento es un enemigo, que el que ataca a mi amigo es mi enemigo. De forma que, a través de los receptores, los fagocitos, reconociendo las opsoninas, se activarán y fagocitarán los microorganismos patógenos. Fagocitarán, ya sabéis lo que es la fagocitosis, lo digieren. ¿De acuerdo? Lo engloban en una vesícula, lo llevan para adentro y lo digieren. Bueno chicos, pues esto es el sistema del complemento. Sé que es un poco complicado, sé que es mucha información, pero espero que haya quedado claro. Por si acaso voy a hacer un repaso en un minuto, ¿de acuerdo? El sistema del complemento, por tanto, ya sabemos que es un componente molecular humoral del sistema inmune innato, un componente característico del sistema inmune innato, además muy importante. Es un sistema formado por unas 20 aproximadamente proteínas plasmáticas que se sintetizan mayoritariamente en el hígado y se liberan al plasma y al intersticio. Muchas de ellas son proenzimas y tienen actividad proteolítica. Están inactivadas. Ahora entendéis por qué no queremos que se active el complemento, ¿verdad? No queremos que se activen los macarras sin necesidad y produzcan toda esta inflamación, toda esta destrucción celular si no hay necesidad. Bueno, pues muchas de ellas son proenzimas que se encuentran en forma inactiva en el plasma, que cuando se activan tienen actividad proteolítica, se rompen unas a otras activándose y se activan unas a otras produciendo una cascada enzimática que amplificaba la respuesta, ¿de acuerdo? Esto hacía que la respuesta inmune fuera mucho más rápida. Por cierto, una de las características de la respuesta inmune innata. Bien, sus funciones era básicamente que el complemento para vosotros, recordad, es el macarra del sistema inmune, porque se avisa unos a otros y sobre todo su función es buscar lío. Producen lisis, inflamación y opsonización, es decir, matan, avisan a refuerzos y señalan con banderas rojas. Todo esto lo hacían mediante dos vías de activación que se basaban en la cascada proteolítica, que eran la vía clásica y la vía alternativa, dos vías diferentes que tienen como objetivo final buscar lío. Bueno, solo saber que la vía clásica se activaba con la activación del sistema inmune adaptativo, lo activaba un inmunocomplejo, complejo antígeno-anticuerpo, y se producía una cascada proteolítica cuya finalidad era obtener factor C3. Por el camino, además, se iban produciendo factores quimiotácticos o citoquinas, fragmentos, ¿de acuerdo?, que avisan, que atraen, que inflaman la I de lío, que atraen refuerzos, que llaman a otros leucocitos. También se van produciendo fragmentos, que se denominan opsoninas, que opsonizan, al microorganismo, es decir, se depositan en su membrana y serán actuando como banderas rojas que serán reconocidas por los receptores de los refuerzos para fagocitarlos.
Bien, la vía alternativa se activaba simplemente con la presencia de una superficie bacteriana. Su función era obtener C3 y también funcionaba como una cascada proteolítica. Una vez que habíamos obtenido C3, C3 rompía a C5, activaba C5 y C5 avisaba a todos los asesinos de la banda, C6, C7, C8 y C9. Venían muchas subunidades de C9 y entre todos formaban poros que reciben el nombre de complejos de ataque a la membrana, que lo que hacen es permitir la entrada o salida de agua en la célula y destruir la célula. Pues bien chicos, este es el complemento, espero que haya quedado claro y cualquier duda que tengáis ya sabéis dónde estoy. Mucha suerte a todos y mucho ánimo.